¿Alguna vez te ha pasado que sientes que todo va bien con una mujer, que hay química, que se ríe contigo, que te responde rápido, y de pronto, sin ninguna explicación, desaparece? Deja de escribirte, o simplemente cambia la forma en que te habla. Y tú te preguntas, ¿qué hice mal? Pero lo que no sabes es que muchas veces no es lo que hiciste, sino cuándo lo hiciste. El timing lo es todo. Y hoy te voy a mostrar exactamente qué debes hacer en el momento perfecto, para que esa mujer empiece a desearte, a obsesionarse contigo. Y lo más importante, para que sienta que fue su idea. Esto no va de trucos baratos ni de frases cliché que ves en redes sociales. Esto va de entender la psicología real detrás de la atracción femenina, el juego interno masculino, y cómo jugar tus cartas con precisión quirúrgica. Voy a revelarte lo que hombres como Robert Greene, Mystery, David D'Angelo y Mark Manson han descubierto a lo largo de décadas. Pero también voy a contarte lo que no dicen en sus libros, lo que aprendes solo en el campo, observando y afinando tus movimientos como un francotirador emocional. Escúchame bien, no necesitas ser el más guapo, ni tener dinero, ni tener miles de seguidores en Instagram. Lo que necesitas es saber cuándo y cómo actuar. Y créeme, cuando aplicas esto, ella va a sentir que algo cambió, sin saber exactamente qué fue. Va a sentir ese cosquilleo en el estómago, esa urgencia por escribirte, por buscarte. Porque cuando tú actúas en el momento justo, tocas una parte de su mente que muy pocos hombres saben activar. Y para que eso ocurra, tienes que entender algo fundamental. La atracción no es lógica, es emocional. Y como cualquier emoción, tiene altibajos. Hay picos, hay bajadas. Y si sabes identificar el momento del pico emocional, ese en el que ella está más receptiva, más conectada contigo y haces lo correcto ahí, hermano, lo tienes ganado. Pero si lo haces muy pronto, pareces necesitado. Y si lo haces muy tarde, pareces desinteresado. ¿Ves por qué el tiempo lo es todo? Voy a contarte una historia real. Un amigo mío, llamémoslo Marco, conoció a una chica increíble. Hablaron por horas, ella lo miraba con esa chispa en los ojos, le tocaba el brazo cuando se reía. Todo parecía perfecto. En su mente ya estaba casi hecho. Pero justo después de una cita increíble, él cometió un error clásico. Le escribió un mensaje larguísimo, abriéndose emocionalmente, diciéndole cuánto le había gustado y cuánto quería volver a verla. Demasiado pronto. ¿El resultado? Silencio. Desapareció. Bloqueo emocional total. ¿Por qué? Porque no esperó el momento perfecto. Y aquí es donde entra lo que los verdaderos maestros de la seducción saben. No es lo que dices, es cuándo lo dices. Mystery, por ejemplo, en su método, habla del neg y del time constraint como técnicas para mantener el control emocional de la interacción. ¿Pero qué hay detrás de eso? Ritmo, compás, tiempo. David D'Angelo lo llama desafiar su realidad. Greene, en su libro El arte de la seducción, lo presenta como crear una tensión controlada, una danza de incertidumbre y deseo. Todo eso tiene un punto en común: estrategia emocional basada en el momento adecuado. Entonces, lo primero que tienes que aprender es a leer los picos emocionales de una mujer. Esos momentos donde está más abierta, más receptiva, más juguetona, más conectada contigo. No se trata de adivinar, sino de observar señales, su lenguaje corporal, la frecuencia con la que te escribe, su nivel de entusiasmo. ¿Se ríe más de tus bromas? ¿Te hace preguntas personales? ¿Empieza a tocarse el cabello cuando te habla? ¿Te da su atención sin que la busques? Esos son indicadores de que el momento está llegando. Pero, y esto es clave, no te adelantes. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres es tratar de avanzar cuando sienten que todo va bien. Pero eso, muchas veces, es justo lo que rompe la tensión sexual. El secreto está en aguantar un poco más, como quien sabe que la fruta está madura, pero espera el punto exacto antes de arrancarla. ¿Por qué? Porque la mente femenina está diseñada para procesar la atracción de manera progresiva. Si la presión emocional se mantiene un poco más, su deseo crece. Si se libera demasiado pronto, se diluye. Esto es como cocinar a fuego lento. Si subes la llama demasiado rápido, se quema. Si la dejas baja por demasiado tiempo, se enfría. Pero si sabes mantenerla en el punto exacto, el resultado es irresistible. Lo mismo pasa con ella. Y ojo,
Esto no significa manipular, significa entender cómo funciona la atracción y actuar con inteligencia emocional, porque cuando tú eres capaz de manejar el ritmo de la interacción, ella empieza a verte como alguien diferente, no como los otros que se lanzan de cabeza, no como los que ruegan. Tú te conviertes en el hombre que sabe exactamente cuándo moverse. Y eso, para una mujer, es magnéticamente atractivo. Hay una frase que repito siempre, y quiero que se te grabe. La atracción no se fuerza, se cultiva. Y parte de cultivarla es saber esperar. Saber cuándo decir algo y cuándo callar. Cuándo avanzar y cuándo retirarte. Y lo más poderoso, saber cuándo desaparecer. Porque hay momentos donde el silencio vale más que 1000 palabras. Lo vamos a ver en detalle más adelante, pero te adelanto algo. Una retirada en el momento justo puede ser más seductora que cualquier cumplido. ¿Por qué? Porque activa la duda, el misterio, la intriga. Y eso, en la mente femenina, es dinamita pura. Así que quédate, porque vamos a entrar en los momentos clave, en las frases precisas, en los movimientos que puedes hacer para que ella no solo te desee, sino que sienta que no puede sacarte de la cabeza. Y te lo prometo, cuando entiendas esto, no vas a volver a sentir que lo arruinaste sin saber por qué. Vas a tener el control. Vas a tener el poder de elegir, no de perseguir. Porque en este juego, el que domina el tiempo, domina la atracción. El primer momento que tienes que aprender a detectar con precisión quirúrgica es cuando ella empieza a sentir curiosidad emocional por ti. No hablo de interés físico o cortesía social. Hablo de esa curiosidad real que se activa cuando algo en ti descoloca su patrón mental. Porque si algo atrae a una mujer más que el físico, es la sensación de no poder predecirte. Y aquí es donde tú juegas tu carta. La mayoría de hombres, cuando notan ese primer interés, lo que hacen es intensificar la atención. Escriben más, buscan validación, responden rápido y hasta se muestran más disponibles. Pero eso es justo lo que la apaga, porque esa curiosidad inicial necesita misterio para crecer, no confirmaciones inmediatas. Y el movimiento maestro aquí es hacer lo opuesto a lo que ella espera. En vez de volverte más accesible, te vuelves más selectivo. No estás siempre disponible. Le respondes sí, pero no siempre al instante. Le das una respuesta con valor, algo que le haga pensar, reír o reaccionar emocionalmente. Pero después, te retiras por un rato. Dejas espacio. Silencio. Porque en ese silencio es donde nace el deseo. En ese ¿por qué no me escribió después de eso? Es donde empieza a imaginar, a proyectar, a idealizar. Muchos hombres creen que si se alejan, pierden la oportunidad. Pero los que entienden esto, saben que alejarse en el momento justo es una inversión a corto plazo para un retorno mucho más intenso. Recuerda, el deseo no se construye en la presencia constante, sino en la alternancia entre conexión y ausencia. Este patrón se repite en todos los grandes seductores. ¿Por qué crees que Casanova tenía tanta influencia emocional? Porque sabía cuándo retirarse. Sabía que el momento exacto después de una interacción intensa no es para quedarse ahí, es para dejar que la intensidad haga su trabajo. Le daba a la mujer tiempo para extrañarlo, para procesarlo emocionalmente. Y esto lo puedes aplicar desde la primera interacción. Imagina que estás en una cita y hay buena química. En vez de quedarte hasta que ya no haya más de qué hablar, te retiras cuando el ambiente aún está alto. ¿Qué produce eso? Ella se queda con ganas de más. Su última emoción contigo fue positiva. Eso es lo que recuerda. Y empieza a anticipar la próxima vez. Eso es poder. Ahora vamos al segundo momento clave. Es más sutil, pero igual de potente. Y es cuando ella muestra una pequeña inversión emocional hacia ti. Puede ser algo tan simple como un mensaje espontáneo, una pregunta sobre ti, una confesión mínima, un gesto de celos leve. Es una señal de que está empezando a vincularse emocionalmente, incluso si no lo admite. Y aquí muchos hombres cometen un error fatal. Devuelven la inversión de inmediato y con creces. Ella manda un mensaje lindo y ellos responden con un párrafo de cariño. Ella muestra celos y ellos se justifican y tratan de calmarla, pero eso mata la tensión. Lo correcto aquí es reconocer la inversión sin devolverla del todo. Es como si ella lanzara una cuerda emocional y tú la sostienes, pero no tiras de ella.
Le haces ver que notaste su gesto, pero no caes de inmediato en el juego de dar más. Porque si le das más de lo que invirtió, rompes el balance. Y la atracción necesita ese equilibrio. Una de las frases que puedes usar aquí, y que tiene un efecto brutal, es: eso que dijiste me gustó. Pero no sé si deberías decirme ese tipo de cosas tan pronto. ¿Te das cuenta? Le das validación, pero al mismo tiempo le pones un límite. Juegas con el doble filo de la intriga. Y eso crea un gancho emocional del que es difícil soltarse. Pasemos al tercer momento. Es el más explosivo de todos, cuando se produce un quiebre emocional inesperado. Esto ocurre cuando ella siente que te está empezando a perder justo cuando pensaba que te tenía. Es el punto donde tú desapareces, justo después de un pico emocional alto. No sin motivo, no con drama. Solo te ausentas. Lo haces porque sabes que la mente humana reacciona más fuerte a una pérdida que a una ganancia. Este movimiento está basado en lo que los psicólogos llaman el efecto de interrupción Zeigarnik. Las personas recuerdan más intensamente lo que quedó inconcluso. Entonces, si tú dejas una conversación, una cita o una conexión en lo más alto y luego te ausentas por un tiempo, lo que queda en su mente es el eco emocional de ese momento. Y eso genera obsesión. Una vez, en un taller de seducción avanzada, un instructor contaba cómo durante una cita con una chica que le encantaba, todo iba tan bien que ella casi lo besa. Él lo sintió. Podía haberlo forzado ahí mismo. ¿Pero qué hizo? Se levantó, sonrió, le acarició el cabello y le dijo: «Me tengo que ir ahora, pero no sabes cuánto me está costando». Se fue. Ella se quedó en shock. ¿Resultado? 2 días después, ella lo invitó a su casa. ¿Por qué? Porque él dejó el momento inconcluso en el punto máximo de tensión. Ella no podía sacarlo de su cabeza. Y aquí va una regla de oro. La mayoría de hombres buscan cerrar el momento perfecto. El seductor verdadero lo deja abierto, porque sabe que en esa apertura, en esa falta de cierre, está el gancho emocional más profundo. Si todo esto te parece manipulador, es porque aún estás pensando con lógica masculina. Nosotros queremos resolver, cerrar, tener certeza. Ellas se conectan más con el proceso, con la tensión emocional, con la narrativa. Por eso aman las novelas, las historias, los juegos psicológicos sutiles. No porque sean complicadas, sino porque su cerebro está hecho para disfrutar el viaje, no solo el destino. Así que cuando entiendes esto y lo aplicas con confianza, sin miedo, sin necesidad, se produce algo mágico. Ella empieza a perseguirte emocionalmente. Y eso no significa que se arrodille, ni que pierda su dignidad. Significa que empieza a invertir, a imaginar, a proyectar una historia contigo. Porque en su mente, tú ya no eres un tipo más. Eres una experiencia emocional que la marca, que no puede olvidar. Y lo que más poder te da como hombre es saber que tú tienes el control del tiempo, que puedes acelerar o frenar, que puedes desaparecer y volver, que puedes mantener el misterio sin perder la conexión, que puedes sembrar una duda sin romper el interés, porque cuando tú manejas el ritmo, ella baila tu canción. Cuando se presenta uno de estos momentos clave, no basta con reconocerlo. Hay que accionar con precisión. Y aquí es donde la mayoría de hombres se quedan en teoría. Saben que hay tensión, saben que ella está receptiva, pero no saben qué hacer con eso. Lo desperdician o lo arruinan por hacer demasiado. Empecemos por lo más sutil, pero también lo más potente: la mirada. En uno de sus seminarios más famosos, Mystery decía que la mirada prolongada, bien utilizada, es más poderosa que cualquier frase. Porque la mirada transmite seguridad, transmite deseo, transmite control. Pero no cualquier mirada. Me refiero a esa mirada que no se mueve rápido, que no parpadea con ansiedad. Esa que mantiene el contacto por un segundo más de lo normal, justo hasta que ella baja los ojos. Y entonces tú sonríes, apenas, como si hubieras ganado. ¿Sabes lo que acabas de hacer ahí? Invertiste los roles. La pusiste a ella en el lugar de la parte evaluada. La hiciste sentir vista, deseada y al mismo tiempo desafiada. Porque en ese pequeño gesto,
Le transmites algo muy poderoso. Me gustas, pero no me impresionas. Ahora, acompaña esa mirada con algo más. El toque casual, pero intencional. No hablo de manosear, ni de buscar excusas torpes para tocarla. Hablo de algo tan simple como rozarle el brazo cuando haces una broma, ponerle la mano en la espalda al entrar a un sitio, o incluso jugar con su anillo o pulsera mientras le hablas. Y aquí va el truco. Cuando toques, no retires la mano con prisa. Déjala un segundo más de lo que esperas. Haz que se note que fue intencional. Eso crea una microtensión. Ella lo siente. Y si hay química, ese toque se convierte en un ancla emocional. Es su cuerpo quien empieza a asociar tu presencia con una sensación placentera. Y no hay vuelta atrás. Porque como lo explica Mark Manson, la atracción profunda no es lógica ni argumentativa. Es física, es visceral. Si la haces sentir algo, no necesita entender por qué le gustas, solo lo siente. Y cuando tú combinas mirada, toque y silencio estratégico, empiezas a controlar su sistema emocional sin decir una palabra. Es como si estuvieras tocando las cuerdas invisibles de su deseo. Y eso, hermano, es un superpoder. Vamos ahora a lo verbal. ¿Qué decir cuando estás en ese punto exacto donde sabes que la tensión está alta? Muchos hombres sienten la necesidad de halagar, de decir algo bonito, de confirmar su interés. Error. El halago pierde valor cuando es esperado. Pero cuando lo das justo después de una pequeña provocación, el efecto se multiplica. Ejemplo, estás conversando con ella, todo fluye, y de pronto dices algo como, a veces me gusta hablar contigo, cuando no estás siendo tan peligrosa. ¿Te das cuenta del doble juego? Es un elogio disfrazado de reto. La haces sentir especial, pero también la pones a prueba. La obligas a responder emocionalmente. Eso es dinamita para su ego. Y al mismo tiempo, crea complicidad. Humor. Juego. Otro ejemplo que funciona de forma brutal. No sé si me gustas, o si solo me tienes confundido. Esta frase es oro puro porque genera ambigüedad. Y donde hay ambigüedad, hay necesidad de claridad. ¿Qué hace ella? Intenta resolver la ecuación. Intenta demostrarte que sí te gusta, que sí vale la pena, porque en su mente, ahora es un reto. Tú abriste el juego, pero no se lo diste fácil. Ahora bien, llega un momento donde la tensión ha subido tanto que ella espera algo. Espera que tú avances, que confirmes lo que ambos ya sienten. Y este es el punto de inflexión. Aquí es donde puedes fallar o convertirte en inolvidable. Lo que muchos hacen en este punto es lanzarse, confesarse, besarla sin preparación emocional. Pero tú no vas a hacer eso. Tú vas a usar una técnica llamada el microavance con retirada. Funciona así. Te acercas, lentamente, casi como si fueras a besarla. Y justo cuando notas que ella cierra los ojos o se inclina, te detienes. Le sonríes. Le dices en voz baja, ¿todavía no? Y te echas hacia atrás. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Le mostraste el poder que tienes sobre el momento. Le dejaste claro que no estás dominado por el impulso, que tú eliges cuándo y que no todo depende de ella. Eso, a nivel inconsciente, es profundamente seductor. Porque no se trata de controlar a la otra persona, se trata de controlar la narrativa emocional. Y más adelante, cuando el beso finalmente sucede, no será un beso más. Será un beso construido desde la tensión, desde el deseo contenido, desde la historia que ambos fueron creando paso a paso. Eso es lo que la diferencia entre un momento común y uno que no puede olvidar. Aquí va algo más. Muchas veces, durante esta etapa, ella empezará a probarte, a decir cosas como, tú debes tener muchas detrás tuyo, o seguro haces esto con todas. Y muchos hombres caen en la trampa, se justifican, se defienden, tratan de convencer. No, tu respuesta siempre debe mantener el juego. Una de las mejores formas de responder es con neutralidad misteriosa. Dices algo como, ¿y si sí? ¿Te irías o te quedarías? Lo que haces aquí es invertir la carga emocional. La pones a ella en posición de decidir. Le devuelves el control, sin perder el tuyo. Y eso, otra vez, sube la tensión. Todo esto se basa en un principio simple. El hombre que domina el ritmo, domina el deseo,
No necesitas ser el más atractivo, ni el más gracioso, ni el más extrovertido. Solo necesitas saber cuándo avanzar, cuándo callar, cuándo irte. Porque en ese equilibrio está el poder. Y cuando ella se da cuenta de que tú no actúas por impulso, sino por decisión, empieza a verte con otros ojos. No eres uno más. Eres una experiencia emocional completa. Eres el tipo con el que todo parece fluir, pero que nunca se le escapa de las manos. Eres el que sabe exactamente qué hacer, en el momento perfecto. Así que la próxima vez que estés frente a una mujer que te gusta, no pienses en qué decirle. No te obsesiones con si le vas a gustar o no. Obsesiónate con una sola cosa: el momento. Porque lo que haces en ese instante, cuando ella te mira diferente, cuando te sonríe con esa mezcla de nervio y deseo, cuando se queda un segundo más cerca de ti, va a marcar la diferencia entre ser una anécdota más o una experiencia que no pueda sacar de su cabeza. Todo esto no es teoría vacía. Es lo que funciona en el mundo real. Lo que separa al tipo que espera a que lo elijan, del que elige cuándo actuar. Y ese poder no se consigue gritando, ni demostrando, ni pidiendo. Se consigue callando en el momento justo, tocando cuando no se espera, y desapareciendo cuando ella más te quiere cerca. Porque en el fondo, lo que ella quiere no es a un hombre perfecto. Es a uno que le haga sentir, que le haga dudar, reír, cuestionarse. Uno que no le diga que es diferente, sino que se lo haga vivir. Uno que no esté rogando amor, sino generando deseo. Y ese hombre puede ser tú, no mañana, no cuando seas más atractivo, ahora. Porque esto no va de tenerlo todo resuelto. Va de entender que el deseo no se provoca con regalos ni promesas. Se provoca con presencia, con mirada, con control emocional, con saber cuándo dar un paso y cuándo retroceder para que sea ella quien avance. Si lo aplicas, vas a empezar a notar señales que antes ignorabas. Vas a ver cómo cambian las miradas, cómo cambian las respuestas y cómo, de pronto, sin decir una palabra de más, empieza a volverse loca por ti. Y cuando eso pase, no lo cuentes, no lo expliques. Solo sonríe, mírala a los ojos y recuerda, lo hiciste en el momento perfecto.